¿Usted ha conocido a un jactancioso? ¿Sí conoce? No. Le quiero presentar. Usted mira esta imagen. Una persona jactanciosa mira a los demás de esa manera. Un jactancioso es aquella persona en las que lamentablemente no nos da mucho gusto estar a su lado. Se impresionan con ellos mismos de sus logros, de sus ah, éxitos, y usualmente no les importa o minimizan los logros o los éxitos de los demás. Miran a los demás como pequeños. Ellos se miran muy grandes, ellos se miran muy importantes, y así es como actúan, y así es como viven, y así es como sienten en su corazón. Rara vez se preocupan en realidad por la necesidad de los demás. Obviamente son llamados estos a ser autosuficientes, concentrados en ellos mismos. Ellos como si fueran el foco del universo. No hay nadie más importante que ellos. Entonces, esta es la característica que dice Pablo y que nos dice el Señor, no es el amor. Así no es el amor. Así no debe ser nuestra actitud. En su manera de pensar, el mundo se mueve, alrededor de ellos. Hay un aire de superioridad. Mire la actitud en el rostro de este hombre. Así podemos en algún momento mirar a otros, ya vamos a ver. Y tenemos que tener entonces cuidado de no actuar, porque, hermanos, esta mañana dice que el amor debe ser humilde. ¿Cuál es la humildad del amor? El amor que no es jactancioso. De plano, el Señor nos habla directamente, ¿no? Y todos conocemos esto de lo que es jactarse. En otras palabras nuestras, muy propias nuestras, sería no alabarse uno mismo, ¿no? Eso sería un poco ya en nuestro propio idioma, en nuestra forma de hablar. Entonces, vamos a ver unas 3 partes que nos va a ayudar mucho más a entender cómo debe ser nuestra actitud, empezando primero, ¿qué significa jactarse? Creo que ya con la imagen usted tuvo una buena ilustración en cuanto a lo que significa, a la actitud, a la muestra de esta forma de jactarnos. ¿Qué significa jactarse? Mire, encontré la definición en el diccionario y nos dice que es una actitud, es una acción de vanidad, una forma de ser, ¿entiende? O sea, no es algo sencillo en realidad. Esto es algo que nosotros tenemos que luchar y ponerlo delante de Dios como una oración diaria, que como vamos a desarrollarlo, trae consecuencias negativas, muy negativas para nuestra vida. La persona jactanciosa tiende a hacer alarde de sus propios logros, de sus virtudes, cualidades, el desempeño de ciertas actividades, sin importar inclusive sus propias debilidades. Pero uno de los puntos más terribles que podemos mirar, produce la jactancia o tiene como consecuencia la jactancia, es creer que esta persona puede ser justificado por sus obras y no por la gracia de Dios, hablando espiritualmente. Porque mire, puede darse cuenta entonces que la jactancia también está en una persona cristiana, lamentablemente. O una persona que no quiere de una forma espiritual conocer o creer en el Dios supremo, en el Dios en el cual todos creemos, aquí por lo menos en la iglesia, se justifica creyendo que sus obras son suficientes y no la gracia de Dios. Eso es lo más terrible. Su lengua, sus palabras se enaltecen hasta el punto de expresar que no necesitan de Dios para ser salvo, por ejemplo, que no necesitan de Dios para su diario vivir, que simplemente su intelecto, su inteligencia, su fortaleza, todo lo que su esfuerzo para lograr las cosas son suficientes, y dejando a un lado
lo que Dios realmente hace por cada uno de nosotros. La jactancia es una de las características que más ha alejado al hombre de Dios, porque esta es una consecuencia, déjeme decirlo así, de la soberbia del corazón del hombre. El creer que solo puede. Esta autosuficiencia de creer que no necesitamos de Dios, que solo podemos, que todo es un esfuerzo propio, que es simplemente el hecho de nuestras obras la que nos hace posible justificarnos ante todas las formas de vida que tengamos. Se justifica por sus obras. Entonces esto es como una tendencia inevitable de esta actitud, digo, de esta forma de ser, una tendencia inevitable cuando dependemos de nuestras propias obras, de lo que creemos que somos, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia. Entonces no aceptamos a Dios de esa manera. Si nosotros creemos que somos capaces, obviamente vamos a minimizar el poder de Dios. Vamos a dejar a un lado el creer en Dios, la fe en Dios, para creer y tener fe en nosotros mismos. Así de pronto nos induce el mundo, ¿no? Cree en ti mismo. Y si tú crees en ti mismo, tú puedes. Y solo es querer. Querer es poder. Tiene un poco sentido algunas de esas frases, pero si no confiamos en Dios, si Dios no está en medio de eso, en vano nos esforzamos, en vano trabajamos, en vano nos sacrificamos. Nosotros debemos entender claramente esta, sobre todo, consecuencia negativa que viene de esta actitud de jactarse, y que es alejarnos de Dios, y no solamente de esta humildad, que es lo contrario a la forma de jactarse. De esta humildad activa que necesitamos tener, nos aleja de Dios y de, sobre todo, de su plan de redención que tiene. El Señor tiene un plan con cada uno de los seres humanos. Murió en la cruz por cada uno de los seres humanos, por toda la humanidad, y entonces hay un plan de redención por cada uno de ellos. Sin embargo, su jactancia, su orgullo, impide que eso se realice. Esta es la consecuencia, creo yo, terrible, como digo al inicio. La jactancia entonces es una expresión verbal de la soberanía, de la soberbia del corazón. Eso es una forma, cómo lo decimos, cómo hablamos, cómo actuamos. Es la manifestación visible y palpable de nuestro orgullo interno, de lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos, hermanos? Y me incluyo en eso. ¿Qué es lo que tiene usted en su corazón? ¿Soberbia? ¿Orgullo? ¿Autosuficiencia? Este jactarnos, ¿sabe qué pasa? Nos impide postrarnos delante de Dios en adoración y reconocerle como Dios. Es de esa jactancia, es de ese enaltecerse sobre todas las cosas. Muy bien, creo que está muy claro esta situación. Usted puede mirar la actitud de nuestro corazón y nosotros podemos de una forma honesta ponerle el corazón delante del Señor. ¿Hay orgullo en su corazón? En el mío sí. Y le pido perdón al Señor. ¿Hay autosuficiencia? ¿Hay soberbia? Hay momentos en los que uno puede, como esa imagen del hombre, mirar a otros espiritualmente hablando. Es que yo oro todos los días, es que yo esto. Y miro al resto como pecadores. Tengamos cuidado. El mensaje del Señor es a llamar un sentido de, primero, de mirar nuestro interior y nuestro corazón antes de pensar en los demás. Yo quiero invitarle a que durante el desarrollo de la enseñanza, usted piense en usted, no en otras personas. Usted no esté pensando si quisiera que escuche esto alguien. No, no lo haga. Piense en usted. Pensemos en cada uno de nosotros. Entonces, la jactancia es la expresión verbal de la soberbia del corazón. Creer
que no necesitamos de Dios. Nos aleja de Él, nos aleja de ese plan de redención que el Señor tiene con cada uno de aquellos que actúan de esa manera y que actuamos también en algunos momentos de esa manera. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios respecto de la jactancia? Vamos a mirar y revisando en la palabra encontré muchísimos versículos. Obviamente por tiempo los quiero resumir en dos que creo yo me ayuda mucho para la explicación de la enseñanza. ¿Qué dice la palabra? Que viene del Proverbio capítulo 27, versículo 2. Muy sencillo de entender. ¿Qué dice? No te jactes, no te alabes de ti mismo o a ti mismo, que sean otros los que te alaben. Qué importante eso. Esa es parte de las características, ¿no?, de esta actitud que digo, una persona, aún cristiana, lo hace. El alabarse, el inflarse, el decir yo esto, yo lo otro. Cuidado. No te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben. Alábete el extraño y no tu propia boca, dice la Reina Valera. Debemos evitar la autopromoción en sus múltiples formas. Si usted se pone a meditar un poquito, puede darse cuenta, igual que yo, que buscamos muchas formas para alabarnos sin querer hacerlo. Fue interesante, me hice un poco el examen y muchas veces me he dado cuenta que con las palabras sin querer lo hacemos. Tengamos muy presente eso. La tecnología, las redes ahora, usted ve, este es un mundo de la tecnología que permite tener muchos métodos y oportunidades para alabarnos a nosotros mismos. Usted puede ver ahí una cantidad de ejemplos, pero debemos evitar, hermanos, según lo que nos dice la palabra, evitar tal autoelogio, es decir, jactarnos a nosotros mismos. No está hablando el versículo de ti mismo, ni pensando que eres el mejor en esto o en aquello. Vuelvo a repetir. Lo que tenemos que hacer es dedicarnos a trabajar, dando el 100%. ¿Y sabe qué? Después de trabajar de esa manera, entregue ese trabajo al Señor. Y entonces el resto mirará y hablará de lo que ve en cada uno de nosotros, si así lo hacemos. Entregando y entendiendo que lo que tenemos y lo que hacemos es por la gracia del Señor, por su misericordia tan solo, la que podemos hacer. Sea humilde, que es lo contrario a ser jactancioso. No dejemos que la soberbia nos quite la verdadera perspectiva, la correcta perspectiva de lo que significa Dios para nosotros. ¿Sabe qué? Escuche a los demás cuando nos critican, cuando opinan de nosotros. ¿Para qué? Para corregir. Yo sé que esto es un asunto complicado. ¿A quién le gusta que le critiquen? Pero esté muy atento a esas críticas. Sobre todo de aquellos que lo hacen con una crítica constructiva. Escuche y decida cambiar, decida corregir. Esta es la intención. Ese es el deseo. No podemos decir de una forma jactanciosa, orgullosa, decir, no me importa lo que piensen el resto de mí. No me importa. Eso es una frase, como usted ve, orgullosa, jactanciosa. Tome en cuenta lo que el resto de personas piensan de nosotros. O sea, no porque vivimos de ese pensamiento, vivimos de acuerdo al pensamiento de Dios, eso está claro. Pero ese pensamiento que tienen las otras personas de nosotros es la que nos debe guiar y entender más bien qué es lo que está pasando con nuestra vida, cómo el resto nos ve, y por lo tanto es importante cambiar. No te jactes de ti mismo. ¿Qué encontramos también en la palabra de Dios? Y esto a modo de ilustración, quiero mostrarles aquí en Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 48, versículos 29 y 30, nos habla de un personaje, Moab. Moab, hijo de Lot, usted sabe, ¿no? Lot, sobrino de Abraham, por ahí hay una descendencia, los moabitas, un pueblo muy especial, sobre todo por su líder, Moab.
Miren lo que habla el profeta Jeremías y Dios mismo a través del profeta de este personaje. Conocemos bien el orgullo de Moab. Mire, está hablando Dios a través del profeta Jeremías. Conocemos bien el orgullo de Moab. Ese orgullo exagerado, tanta soberbia y tanto orgullo, tanta arrogancia y altivez. Yo conozco su insolencia, pero sus jactancias no logran nada, afirma el Señor. Mire, el Señor está mirando eso a través del profeta. Y mire estas características que muestra el profeta y Dios mismo de este hombre. Así es como nos mira. ¿Acaso en nosotros también podemos mostrar estas características? Mire, soberbia, orgullo exagerado, arrogancia, altivez, altivo, altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová. ¿Sabe que este personaje Moab era muy colérico? Y él justificaba su orgullo a través de la ira, de su cólera, actuando de esa manera. Creyéndose mejor que los demás, después del pueblo moabita, sobre todas las cosas, por su líder. Entonces, Moab trataba de justificar ese orgullo y esa jactancia a través de la ira, a través del enojo. Pero a pesar de que el juicio, porque mire, el Señor habla de un juicio luego en esto. Quiero pedirle por tiempo, usted puede leerlo tranquilamente, Jeremías capítulo 48, toda esta historia de Moab. Y podemos ver que al final este pueblo, junto con su líder, tuvo un juicio delante de Dios. Por eso es la consecuencia. Esta actitud no es una situación que simplemente debemos pasarlo por encima, sino darle una profunda atención de nuestro corazón, en nuestra vida. Dios no se goza, obviamente, con el juicio. Por eso, con su profeta, claman y gimen por este pueblo, por la destrucción que vendría luego por Moab y todo su pueblo. La prosperidad anterior del pueblo de Moab en los campos y en los lagares se convertiría en llanto y en desolación. Así que hay una consecuencia terrible de esta forma y de esta actitud, de esta forma de ser. Es importante que también tengamos en cuenta esta situación. Así que, ¿cómo entendemos esto? En nuestro corazón necesitamos entonces establecer todas estas direcciones que el Señor nos da para andar como el Señor anhela, un cristiano maduro. Que dejemos de ser niños espirituales para convertirnos en adultos espirituales. Que crezcamos. ¿Sabe por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Obedeciendo su palabra. Actuando conforme Él nos está mostrando. Unos simples 2 versículos de los muchísimos que usted puede encontrar sobre la jactancia. Y vamos a seguir hablando respecto de esto. ¿Qué es entonces lo contrario a la jactancia? Ya lo hemos dicho, ¿no? La humildad. La humildad es lo contrario a la jactancia. Sea humilde. Permita que el concepto suyo, que el concepto que usted tiene de sí mismo, sea el preciso. Ni más, ni menos. No se sienta superior, no se sienta inferior. Siéntase con el concepto preciso que Dios nos da. En el versículo 3 del capítulo 12, usted puede leer conmigo, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa es la dirección de Dios a través de Pablo. Hermanos, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener como hijos e hijas de Dios.
Pablo en Romanos hace una redacción de toda la evidencia del Señor, de todo lo que el Señor dejó de Romanos capítulo 1 en adelante. Y dice Pablo, toda la evidencia suficiente de sí mismo en toda la creación, que miramos el sol, las montañas, todo lo que Él nos ha entregado como muestra de su amor. Entonces, esta es la evidencia de que hay un ser creador sobre todas las cosas, ante el cual debemos postrarnos. Esto es más evidente, ¿no es cierto? Sin embargo, las personas que tienen esta actitud de jactancia más bien contradicen eso. O sea, es algo que no se puede entender. ¿Cómo es que podemos creer en cualquier otra cosa, menos que exista un creador que lo ha dejado todo para que nosotros lo disfrutemos como hijos de Dios? Su eterno poder, dice Pablo, su divinidad, que ha visto con toda claridad, de todas maneras, lo vemos. Usted sale y mira las montañas, el sol, el cielo, las estrellas, la luna, todo es muestra de su creación. Sin embargo, muchas personas en este sentido, hablando de la jactancia, prefieren creer lo contrario. Las huellas de Dios están por todas partes. Sin embargo, su jactancia, como usted ve, su orgullo, su pensamiento, su creer que ellos son más inteligentes que cualquier otra persona, entonces deshacen de todo esto, minimizan a un ser creador. Nos ha dado, digo, suficientes evidencias de su amor. ¿Para qué? Para dejar al hombre sin excusa, dice Pablo. No hay excusa. Todos han mirado el producto de su creación, pero lo pone ahí sin excusa por causa de la incredulidad del hombre, sobre todo. Y déjeme decirle que sobre todas las cosas, el tema este de la incredulidad debe ser tomado en cuenta en nosotros, porque esa es una consecuencia de la soberbia de nuestro corazón. Así que esta es una situación que debemos, digo, tomar muy en cuenta en nuestra vida, en la actitud, en la forma en cómo nos expresamos, en la forma de hablar, en la forma de tratar. Es lo que necesitamos tomar en cuenta en nuestro corazón. No tienen excusa. La incredulidad es una forma de ser deshonestos delante de Dios. De ser deshonestos de una forma intelectual, diría yo. Porque si se da cuenta, la incredulidad viene de nuestro pensamiento, en la forma como pensamos de lo que es Dios para nosotros. Y de alguna manera somos deshonestos delante de Dios en lo que pensamos, si es que acaso pensamos que Dios no existe. Entonces, Pablo lo lleva al hombre a entender que está restringiendo toda una verdad difícil de esconder, una verdad difícil de no creer. Sin embargo, lo hacen. Pues que, dice él, aunque conocían a Dios, no le honraron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, prefirieron dar gracias a sus dioses propios. Así lo dice Pablo en Romanos, capítulo 1. Entonces prefiere el hombre irse en contra de las evidencias antes que postrarse en adoración y gratitud delante de Dios. Esta forma de actuar. Entonces no queremos reconocer que Él es más grande y que nosotros dependemos de Él, que necesitamos obedecer al Señor. No. ¿Sabe qué quiere el hombre? Todo eso para sí mismo. Que el hombre sea adorado, que Él sea obedecido, que Él sea admirado. Y compite con Dios. Nos está mostrando entonces el Señor a través de Pablo que nosotros debemos darnos el concepto, dice aquí, de sí que el que debemos tener, ni más ni menos. Si usted lee un poquito más en Romanos capítulo 12, desde el versículo 3 al 8, solo leímos el 3, pero si usted continúa leyendo esos versículos, usted va a encontrar que el Señor nos habla a través de Pablo en cuanto a los dones espirituales. ¿Usted conoce sus dones espirituales como cristiano? ¿Cuántos dones tiene? ¿Cuáles son sus dones?
Es importante que usted lo conozca eso, ¿no? Es importante que usted pueda capacitarse, entrar en un discipulado, porque es importante saber qué dones. ¿Por qué es importante? Porque si conozco mis dones, entonces yo voy a poder de muchas maneras edificar el cuerpo de Cristo, porque para eso el Señor nos da los dones. Pero sin embargo, estos dones pueden ser una fuente de orgullo y de desunión en la iglesia, lamentablemente. Así que si mal usamos los dones que el Señor nos da, pues vamos a causar desunión en la iglesia. Vamos a causar con esta forma un sentido de orgullo espiritual por los dones que tenemos, y hacemos de menos al hermano que no puede orar, y hacemos de menos al hermano que apenas está empezando a leer la palabra. Y yo, en este caso, pues siempre me acuerdo de esta forma de orar entre el fariseo y el cobrador de impuestos de Lucas capítulo 18. Te doy gracias, Señor, dice el fariseo, porque yo no soy como este ladrón, pecador, que no lee la Biblia todos los días. Te doy gracias, Señor, que yo incluso hasta hablo en lenguas. Pero el cobrador de impuestos simplemente dijo, Señor, no soy digno de levantar ni siquiera mi rostro delante de ti. Soy un pecador. ¿A quién escuchó el Señor? Es obvio, ¿no? Un fariseo lleno de mucha jactancia, de mucho orgullo. Obviamente sus oraciones no son escuchadas. Y sí, esta situación de dones que el Señor nos da es para edificación del Señor, pero podemos mal usar y hacer creer y ver a todo el mundo como un pecador que no merece el perdón de Dios, que no merece estar en ninguna parte donde Dios pueda bendecirlo. Tenemos diferentes dones espirituales, pero nuestros dones nunca deben ser motivo de orgullo, queridos hermanos y hermanas. El amor no actúa sin razón, no actúa haciendo ostentación de las virtudes o dones que poseemos. No, no debe hacerlo. Hablando de pareja, hablando de matrimonio, nosotros hemos visto cómo se han dañado las relaciones cuando el esposo o la esposa empieza a hablar de una forma jactanciosa del otro. Es que yo gano más dinero, es que mi trabajo es mejor, es que yo vengo de mejor familia, es que yo el apellido. Y trata de minimizar y trata de dañar de esa manera jactanciosa la relación hasta llegar a un punto difícil. Es que yo me he preparado y tú no, y entonces tengo derecho a esto y a lo otro. Las relaciones se han dañado por este sentido. Usted ve, es peligroso esta situación. Si vamos a la unión familiar, el sentido y el objetivo de todos es que seamos una sola carne, y de por medio no debe existir la jactancia. Ya vamos a ver un poco más de eso. Adelantándome, le quiero decir que la jactancia no es compatible con el Evangelio. El Evangelio no da lugar a la jactancia de ninguna manera. La verdadera fe en el Señor no permite de ninguna manera la jactancia. De ninguna manera. No debe haber diferencia en este sentido de mostrarnos de esta manera uno superior al otro. Dios nos ama a todos por igual, eso lo entendemos, ¿verdad? Dios nos ama tal y como somos. A los ojos de Dios todos somos iguales. ¿Y sabe qué? Todos somos pecadores. Así de simple. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Darnos una oportunidad de que seamos sus hijos por medio de Jesucristo. Y como hijos, vernos en igualdad de condiciones. Así que si usted se conectó por primera vez y usted vino por primera vez, bienvenidos. Usted tiene una oportunidad este día muy importante que no quisiera que lo deje pasar. El Señor quiere darle esta oportunidad de que usted pueda realmente sentirse como hijo e hija suya, permitiendo su amor, entregárselo a usted para obtener una vida cambiada, regenerada,
a través de nuestra fe en Él y del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Pablo continúa un poco la explicación en este sentido. En Romanos capítulo 3, versículo 27, dice, entonces, ¿dónde pues está la jactancia? Hablando de esto, ¿no? Él está explicándoles de este tema a los romanos. ¿Dónde está la jactancia? Él responde, queda excluida, queda deshecha, hermanos. Ese es lo que nosotros debemos entender. Desechar de nuestro corazón, de nuestra mente, la jactancia. Debe ser desechada. Explica un poco más Pablo. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No es por eso. Entonces, por la fe, por la de la fe verdadera en el Señor Jesucristo. La jactancia queda excluida, dice Pablo. La fe verdadera, le decía, no da lugar a la jactancia. No hay ni siquiera compatibilidad, no hay posibilidad de que si estamos actuando con fe verdadera, también exista la jactancia. Nuestra fe verdadera no, mas de todas maneras debe impedir que actuemos con jactancia si nosotros estemos actuando con toda esta fe verdadera, diciéndolo de otra manera. Nosotros los gentiles, porque somos gentiles, ¿cierto? Nadie aquí tiene sangre judía. Somos gentiles, ¿no es cierto? Entonces, comenzamos a gloriarnos de nuestra condición espiritual. Estamos cuando nos gloriamos de esta condición espiritual que el Señor nos ha permitido tener al aceptarnos, al adoptarnos como hijos e hijas suyas. Y si nosotros de muchas maneras comenzamos a enaltecernos, a jactarnos de eso, estamos entrando en un plano peligroso de síntoma de incredulidad. Esa es la arrogancia por ser cristianos y, como decía, de mirar a todos aquellos a nuestro alrededor como pecadores que no se merecen la salvación. La soberbia en nuestro corazón. Realmente me puse a pensar y reflexioné mucho. Terrible. ¿Hay soberbia en su corazón? ¿Hay orgullo en usted? En mí encontré que sí. Encontré que sí. Quisiera que usted haga esa reflexión delante del Señor. Quisiera que usted permita al Señor que hable a su vida y a su corazón. ¿Hay orgullo? ¿Hay soberbia? Ponga delante del Señor. Miren, nosotros somos fáciles del hablar y hablar de todo el mundo, estos pecadores, los corruptos. Todos están abogando por una situación de unidad de género, de la situación de que el aborto sea legalizado. Y claro, nosotros como cristianos estamos en contra de eso. Pero si no fuera cristiano, tal vez estaríamos apoyando eso, ¿verdad? Así que de por medio aquí hay una palabra que no nos gusta y es la hipocresía. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. La humildad es lo que nos dice el Señor debemos tener en nuestro corazón. No debemos mirar por encima del hombro. Si nosotros tuviésemos algún mérito por el hecho de ser y tener ahora esta luz admirable del Señor, no debemos jactarnos de ninguna manera, sino que la responsabilidad que el Señor nos da por esta luz que ha dejado en nosotros es transmitirle y dársela a aquellos que no la tienen. Usted vive en la luz de Cristo. Bendito sea. Pero transfiérale a otro. Déselo a otro. Usted vive la buena noticia de Dios, de que es salvo, de que va a tener una vida en la eternidad. Transmítaselo a otro. Compártaselo a otro. No se jacte de que usted y su familia ya son salvos. Y no importa el resto. De eso está hablando. Eso no está diciendo. Y si alguien por último dice, Pablo, si alguien quiere jactarse y por último quiere gloriarse, que se gloríe en el Señor.
Porque así está escrito, dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 31. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y enfatizando un poco más en esto, quisiera mostrarles este versículo también del profeta Jeremías capítulo 9, ahora versículos 23 y 24. Lea conmigo esto. Dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Mire qué palabras tan contundentes. El mismo Señor dice que lo que a Él le agrada, ¿qué es? Que le conozcamos, que le comprendamos tal y como es Él. Un Dios lleno de amor, pero también de justicia. Esto, ¿quiere jactarse? ¿Quiere tener una actitud de jactancia? Jáctese en eso. De que usted conoce a un Dios que es lleno de amor, de derecho, con derecho y justicia. Y que vivamos conforme a eso. No conforme a nuestros propios conceptos, no conforme a nuestros pensamientos. Dice el Señor, afirma el Señor, porque esto es lo que a mí me agrada. Resumiendo, ¿cómo entonces debe ser nuestra actitud frente a la jactancia? ¿Cómo mostramos al resto un amor humilde, no un amor jactancioso? ¿Cómo mostramos eso? Muy sencillo, aparentemente, ¿no? Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como ¿quién? Como la de Cristo Jesús. Ahora muy bien, ¿cómo es la actitud del Señor Jesucristo? Porque necesita usted entender cómo conoce a su Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál es la actitud que nos muestra a través de su palabra? ¿Conoce usted la actitud del Señor Jesucristo? Su forma de ser, su forma de actuar. Así es como nosotros entonces tenemos que actuar. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Jesús mantuvo una actitud perfecta en cada situación. Oraba por todo y por nada se preocupaba. Él nos dice, ¿no? En vano se preocupan. Oraba por todo, pero oraba por todo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se han unido a los momentos de oración? ¿Cuántos están orando todos los días? Mire, aquí como dice Pablo, no hay excusa. Si no puede de lunes a viernes, sábado y domingo también nos estamos reuniendo a orar. Y si no puede el sábado, me dice, déjeme el domingo descansar. Es que de lunes a sábado trabajo. Bueno, está bien. Pero eso no le impide que usted debe orar, hermanos. Esa es la actitud del Señor. Por todo oraba, pero por nada estaba preocupado. Nosotros debemos buscar la guía de Dios de esa manera. Buscar su perfecta voluntad. La actitud de Jesús nunca fue el ponerse a la defensiva, a desanimar, a desalentar a las personas. Su objetivo era de complacer al Padre en todo momento, a través de sus propios planes, a través de todo. En medio de las pruebas Jesús fue paciente. En medio del sufrimiento Él estaba lleno de esperanza. En medio de la bendición fue humilde, incluso en medio de la burla, el abuso y la hostilidad, Él nunca respondió con maldición. No amenazaba, sino encomendaba toda esta situación a quien juzga justamente, al Dios, al Padre del cielo. Cuando Pablo habla de esta situación de tener una actitud como la de Cristo, resume esto. Dice, no hagas nada por contienda, por vanagloria, por jactancia, no lo hagas. Antes bien, con humildad, en todo momento, con humildad, estimando a cada uno de los demás como a superiores, dice aquí, a Él mismo. No mirando a cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los otros.
Es decir, la humildad muestra en el servicio a los demás. La humildad se muestra en cómo usted se preocupa de los demás, de cómo sirve y ayuda a los demás, de cómo ora por los demás. Es una muestra de humildad y es una muestra como el Señor Jesucristo nos pide que podamos ser. Debe reflejar entonces la actitud de un cristiano en que se centra en las necesidades de los demás, en los intereses de los demás. Jesús nos enseña entonces que cuando nos preocupamos por nuestras propias cosas, esto puede provocar conflictos. ¿Ya ha visto eso, no es cierto? En su lugar, Dios quiere que tengamos un compromiso serio y bondadoso respecto de las preocupaciones de los demás. ¿Lo hace? Quiero invitarle a que lo haga, porque el Señor dice que esa es la actitud que debemos tener. Orar por los demás. Debemos tener siempre en mente que el objetivo final de Dios para sus hijos no es nuestra comodidad, hermanos, sino que nuestra transformación, la transformación de nuestra mente en actitud de piedad. Y quiere que crezcamos en él espiritualmente de tal manera que vamos a comprobar la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Él nos ha pedido, Romanos 12:2, no nos conformemos a este mundo, no nos amoldemos a este mundo. Transformemos nuestro entendimiento de tal manera que podamos comprobar que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta. La actitud del Señor es lo que tenemos que hacer. Si hay un ejemplo de humildad, ¿quién es? Puedo mostrar algunos, pero principalmente nuestro amado Señor Jesucristo. Pablo nos muestra también su humildad. Queridos hermanos, el amor es humilde, no es jactancioso. El amor humilde pone a los demás primero. La humildad da desinteresadamente, sin condiciones, quiere decir, sin esperar nada a cambio. Pero también recibe con gratitud, y eso es algo que también nos falta, hermanos. Porque podemos dar de esta manera, pero nos cuesta recibir. Muchas veces hemos escuchado, es que me da vergüenza recibir. Prefiero que me den. Y sí, es más bienaventurado dar que recibir, dice la palabra, ¿no? Pero hermanos, no se pierda la bendición también de recibir, porque esa es una muestra de humildad. Con gratitud. El humilde no da la gloria ni alabanza a sí mismo, ya lo hemos visto, sino que se gloria en el Señor y en su bondad. El amor no es jactancioso, sino que más bien edifica a otros. El amor no es orgulloso. ¿Usted ha leído el Salmo 23? Se lo sabe de memoria tal vez, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Él, ¿quién? Dios, me hará descansar. Él me pastoreará. Él me guiará por su amor de su nombre. Tú estarás conmigo, tu vara, tu callado. No es por amor de mi nombre, sino el de su nombre, el del Señor. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Él se merece el crédito no porque Él lo necesite, sino porque Él lo merece. Amén. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le ayude y nos ayude a todos a obedecer y a actuar con el amor humilde que el Señor ha puesto en nuestro corazón. El Señor nunca puso en nuestro corazón un amor jactancioso. No lo hizo. Ore conmigo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu dirección, Señor. Gracias por tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, a vivir actuando con esta forma de amor humilde, pensando en los demás, sirviendo a los demás, más que en nosotros mismos, Señor. Que no podamos, Señor, actuar con esta actitud, con esta forma de ser jactanciosa, porque ya vemos los resultados. Y es algo que a ti definitivamente no te agrada, Señor. Te ruego que nos ayudes
Y pongo delante de ti la iglesia, Señor. Que esta sea una iglesia que evidencia su nombre, un puente de amor. Pero que no sea un puente de amor jactancioso, sino de un amor humilde, sencillo, que ama y que vive por los demás. Señor y Dios, te ruego por la iglesia, por cada familia, por cada hombre, mujer, joven, niño que somos parte de esta iglesia, Señor. Que podamos evidenciar ciertamente la obediencia hacia tu palabra a través de actuar y de vivir con un amor sencillo y humilde. Desechando, excluyendo definitivamente la jactancia de nuestra forma de ser. Señor, te rogamos y te clamamos, te pedimos, Señor, esa es nuestra oración esta mañana. Ayúdanos a obedecer y a vivir tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.